sobre la base de políticas que favorecen la situación de los más explotados, de los más olvidados de la sociedad, que han sido, por otra parte, los olvidados y los explotados, o mejor dicho, las víctimas de los 30 o 40 últimos años de neoliberalismo en América Latina. ¿Hay un cambio en América Latina? Sí, hay un proceso de transformación en América Latina. América Latina está viviendo hoy nuevamente jornadas históricas. Es decir, nuestros hijos deberán recordar estos 10 años últimos y posiblemente los venideros, porque se está gestando por primera vez desde 1824, desde la batalla de Ayacucho, un proceso unificador, yo te diría casi incontenible. Lo de UNASUR, que mencionaba creo, Tato Contiza recién, lo de UNASUR es sorprendente. En otras circunstancias, hace 20 años, hubiera habido un golpe de Estado en Bolivia, claro, y la OEA lo hubiera avalado. Sí, se está hablando del Banco del Sur como una salida financiera para nuestras naciones. Para nuestras naciones. Por primera vez, el conjunto de las naciones latinoamericanas, es decir, todas menos los Estados Unidos, se reúnen y defienden el proceso democrático boliviano por la única razón de que no está Estados Unidos. Cuando no está Estados Unidos, aún nos podemos poner de acuerdo con Colombia y con su gobierno, porque México, el que molesta y perturba es Estados Unidos. Que está en una crisis importante. Este fin de semana hubo informaciones trascendentes sobre la continuidad de la crisis financiera. Esto le brinda una nueva oportunidad a este proceso de unidad latinoamericana, que era importante antes de la crisis financiera. Ahora, con este panorama que se vive hoy, tiene más trascendencia todavía. Tiene mucha más trascendencia. Nuestros países, lamentablemente, digo porque el costo siempre es muy grande, nuestros países han salido adelante y han encontrado caminos propios frente a las crisis del sistema imperialista. Claro, claro. La Segunda Guerra es un clásico. La Segunda Guerra, sobre todo para la Argentina. Y la Primera Guerra. Es decir, Irigoyen nace, el proceso de Irigoyen nace en el medio de la Primera Guerra Mundial, el proceso de Perón nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es una consecuencia de la crisis del 30. El imperialismo, afortunadamente para nosotros, hoy tiene suficientes problemas como para meterse a hurguetear entre nosotros. Digamos, ya tiene bastantes problemas. Pero hay quienes desean, ¿no? Que llegue la crisis. Hay quienes desean que llegue la crisis. Pero sí. En Venezuela desea la oposición a Chávez, desea fervientemente que baje el petróleo y que vuelva a $7 el barril, claro, para que eso significa que Chávez va a caer. Y acá quieren que llegue la crisis, que digamos que estalle todo, que cierren las fábricas, que fracasen todos los planes anticíclicos del gobierno, porque lo que quieren no es la solución de los problemas argentinos, sino gobernar ellos, aunque el país se hunda. En los últimos días hubo novedades con respecto a la relación argentino-brasileña. Vos también, Julio, has estudiado bastante el vínculo entre Argentina y Brasil, pero también los intersticios de la política brasileña. Una cosa es San Pablo, otra es el Nordeste, otra es la política estructural vinculada al pensamiento nacional brasileño, otro cierto tono imperial para moverse con los vecinos. Sí, mira, mi opinión al respecto intenta simplemente continuar y profundizar y actualizar los lineamientos sentados por la política de Perón en 1951, que creo que fue la que encontró el arco basal, el eje de una política de integración. La idea de Perón, que es la idea de Chávez, era que Argentina tenía que establecer dos lineamientos políticos de integración. Por un lado, unificar los países hispanohablantes para que el conjunto de los países hispanohablantes estableciese una relación estratégica y de integración con el gran gigante lusoparlante, el Brasil. El tamaño del Brasil, el peso específico del Brasil, su capacidad productiva, su población, el hecho de ser el único país de América Latina
que limita con todos los países restantes, a excepción de Chile, y esto va a determinar en gran parte también la política de Chile. Es decir, Chile limita nada más que con 2. Hace necesario que una integración con Chile, con Brasil, que es el camino hacia la integración definitiva, tiene que estar articulada de esta manera. De lo contrario, el peso del Brasil es desbordante. Brevemente, hay propuestas que surgen desde Brasil que van en contra de este proceso integrador. Hay algunas. En primer lugar, lo peor es que hay algunas que surgen de la Argentina. Ciertas universidades suburbanas y ciertas revistas dedicadas a la política internacional sostienen que nosotros nos tenemos que unir con Brasil y olvidarnos de todos los otros países latinoamericanos, que son en realidad un lastre, una carga que molestan para esta integración. En realidad, esta propuesta sí es una propuesta de que, ya que no podemos ser cipayos americanos porque el imperio americano está en decadencia, ya que no podemos ser cipayos europeos porque el imperio europeo está en decadencia, seamos cipayos de alguien. ¿De quién? De Brasil. Claro. Esta es un poco la cuestión. Por otro lado, ha estado estos días en Buenos Aires un importante intelectual brasilero, que además es ni más ni menos que ministro de Planificación del Brasil. Me refiero a Roberto Mangabeira Unger, que es verdaderamente un tipo admirable, un hombre de una enorme trayectoria intelectual, de una prodigiosa inteligencia y de una visión estratégica realmente singular. Mangabeira Unger anduvo por aquí, se ha reunido con funcionarios, se ha reunido con empresarios, se ha reunido con la CGT, ha dado diversos reportajes. Y mi preocupación en principio es el planteo que ha hecho Mangabeira Unger acerca de la necesidad de integrarnos rápidamente a Argentina y Brasil, prescindiendo del Mercosur y estableciendo una relación meramente bilateral. No estoy planteando mala fe de parte de Mangabeira Unger. Es un error. Creo que es un error. Julio Fernández Baraybar, gracias por estar en la señal. Te vamos a volver a convocar para seguir con estos y otros temas. Gracias. Una pausa y nos reencontramos aquí para cerrar la señal. Durante media hora hemos conversado sobre la actualidad política, cultural y comunicacional en la República Argentina. Estuvimos aquí en el estudio con Tato Contiza, periodista y ensayista. Posteriormente charlamos con Julio Fernández Baraybar acerca de la realidad continental, de la importancia de Venezuela y del rol de la República Argentina. El zapatazo de la semana se lo dedicamos a Hugo Biolcati, el titular de la Sociedad Rural Argentina, quien durante largas horas disertó sobre la honradez y sobre la necesidad de no robar. Los invitamos a escuchar todos los días nuestro programa de radio, a visitar nuestros blogs en internet y a reencontrarse con nosotros aquí en Telemax. Gracias por acompañarnos. La Señal agradece a los siguientes medios: Revista Cuestión Latinoamérica, Agencia Naki Pop, Prensa Sindical Internacional, Agencia Alia 2, Radiográfica 89.3,